Bienvenidos a este segundo episodio de la Junta Directiva, nuestro podcast de los negocios sin corbata, presentado por el equipo de The Mostar Group. Bueno, mi nombre es Rita Coello, yo seré quien esté hoy llevando la batuta de este episodio, así que bueno, más les vale al equipo que se porte bien, aunque bueno, ellos se portan bien, pero bueno, hoy voy a estar yo velando porque ellos se porten bien. Bueno, como pudieron ver al inicio, pues nuestro episodio de hoy se llama Como vaya viniendo, vamos viendo. ¿Por qué lo llamamos así? Fíjense, bueno, a algunos les sonará, a otros no. Sobre todo las generaciones más recientes tal vez no sepan mucho de dónde viene esta frase, lo voy a contar rapidito. En los años 90, una novela que se llamó Por estas calles, fue muy famosa, duró como 800 años más o menos, duró muchísimo. Y había un personaje que era uno de los protagonistas, se llamaba Eudomar Santos, y una de las frases más famosas que él tenía era justamente esta, ¿no? Como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Y él la decía mucho, sobre todo cuando no tenía idea de lo que iba a hacer. Entonces, bueno, hoy justamente vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Un poco de la improvisación versus la planificación. Bueno, para presentar al equipo, pues aquí nos acompaña pues nuestra querida María Eugenia da Silva, Maru, que ella, bueno, ella le gusta bailar salsa con el imprevisto, perdón. María Virginia, que ella ama las agendas, ama las agendas y tomar nota, todo. Y bueno, César, que de repente a él le parece que, más bien, si le gusta la planificación, le parece que la planificación puede ser sexy, pero no está de más tener tal vez un plan B, C y D. En mi caso, lo que les puedo decir, bueno, yo suelo ser organizada para unas cosas, pero para otras, pues a veces me toca ser la reina de la improvisación. Y yo creo que más o menos a todos nos ha tocado un poco eso. Entonces, bueno, hoy hay una pregunta que es un poco la que va a dirigir toda la conversación que vamos a tener en esta sesión sobre la improvisación, ¿no? Vamos a estar hablando sobre eso y al final nos vamos a responder esta pregunta, ¿no? Al final la improvisación es una estrategia brillante o una trampa disfrazada de flexibilidad, ¿no? ¿Será eso? Vamos a ver, vamos a empezarlo a descubrir. Entonces, bueno, primero quiero preguntarle aquí a mi distinguido equipo, ¿no? Em, Al final, cuando hablamos, antes de hablar de improvisación, vamos a hablar primero de planificación. ¿La planificación es una amiga o una enemiga? A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, yo diría, Rita, que como me pusiste a bailar salsa con la planificación, yo diría entonces que la planificación es una manera de ponerse esos zapatos cómodos para poder bailar en esta pista de complejidades que tiene en nuestros contextos particulares, ¿no? Yo te diría que en Venezuela, si no lo hacemos así, en la primera cuadra usted se quedaría en sandalias. Entonces, lo que yo pienso es que podemos planificar con el corazón, pero por supuesto que ejecutar con cintura, ¿sí? Muy bien. Bueno, Ujú. ¿Quién Muy sigue? César, interesante. María Virginia. Bueno, para mí la planificación sin duda es amiga, ¿no? Una gran amiga porque representa así como la brújula, ¿no? Es así como la dirección a la que es importante que no solamente vayamos nosotros como líderes, sino que también llevemos a nuestro equipo, ¿sí? Si el equipo no está como alineado a esa planificación que tenemos dentro de la dirección de la empresa, eso puede traer muchos problemas, ¿no? Que sí también pienso que no debe ser un corset, no nos debe representar tampoco una jaula, así que, es decir, tiene que haber flexibilidad, que tengamos un plan, que sea nuestra amistad, pero que haya esa flexibilidad para que podamos ajustarnos a los cambios y las situaciones que puedan ser imprevistas. Así es. sí, sí, Ujú. sin duda yo también pienso que es una amiga, ¿sí? La planificación es como la estructura, lo que nos permite a nosotros llevar a cabo las cosas, por decirlo de alguna forma. Y estoy de acuerdo con María Virginia con lo del corsé. Yo creo que la planificación tiene que ser lo suficientemente inteligente como para permitirnos, en algunos momentos, la entrada de a lo mejor eventos que pudiéramos nosotros decir que son improvisados, pero que en el fondo no son improvisados, sino si nosotros lo vislumbramos a través de ciertos escenarios, podemos predecir potenciales situaciones y cuando se presenten situaciones más o menos acordes a eso que hemos visualizado dentro de esos escenarios, pues va a ser mucho más fácil también pues tomar decisiones dentro de esa complejidad, un poco lo que decía Marugenia. Entonces, sin duda yo creo que es nuestra principal amiga, ¿no? En las organizaciones, para todo.
porque no es, o sea, para cualquier área es necesario que haya una estructura sobre la cual montarnos y manejarnos. Sí, Así es. bueno, excelente. ¿Por Gracias. qué les pregunto si es si esta amistad o esta enemistad? Porque hay gente que está cómoda con la improvisación, ¿no? Y que a veces piensa que le ha funcionado bien. Y entonces, bueno, no siempre puede ser así. A lo mejor sí le ha funcionado bien en algunos escenarios, de repente no. Pero sin duda, improvisar trae riesgos, ¿no? Conlleva unos riesgos, ¿no? Sí, Puede ser que te salga bien, pero siempre va a ser arriesgado, ¿no? A mí, por ejemplo, tres riesgos, digamos que muy importantes cuando hablamos de improvisación. Es por un lado que cuando nosotros improvisamos tenemos más riesgo de perder el foco, ¿no? De desviarnos un poquito del camino que se supone que teníamos que seguir. Y eso nos llega a un segundo riesgo, ¿no? Que si nos desviamos del camino, entonces eso puede generar pérdida o un uso que no sea óptimo de los recursos que nosotros disponemos, recursos financieros, recursos físicos, recursos humanos. Y hay un tercer riesgo que incluso puede ser hasta más duradero, que es el riesgo a perder reputación, ¿no? Porque cuando nosotros de repente entonces nos empezamos a acostumbrar a improvisar y entonces a no cumplir con los planes que nosotros tenemos, pues bueno, a lo mejor podemos perder credibilidad, ¿no? Y nos pueden empezar a tomar como que, bueno, somos los que no cumplimos, lo que estamos cambiando plan todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, les quería preguntar ahora al equipo, ¿cómo han visto ustedes en la experiencia eso de improvisar, de ir viendo, ¿no? De cómo vaya viniendo, vamos viendo. ¿Cómo lo han visto ustedes en las experiencias que han tenido con las empresas? Bueno, Bueno, pero adelante, adelante, por favor. dame el pase ahí. Adelante, por favor. Tienes el pase, Gracias, Maru. gracias. Me gusta ahí adelantarme para agarrar la idea de Rita, que habla de la parte financiera, operativa. Fíjate que desde una experiencia que tuve en una de las organizaciones en las que he podido trabajar, eh, se llevaron a cabo una serie de acciones que no tenían ninguna ruta de planificación financiera y el no haber tenido cierto plan para imprevistos terminó resultando en un 15% más en costos y gastos operativos. Entonces, yo creo que cuando no tenemos una ruta definida desde cualquier perspectiva, pero en este caso te hago referencia a esa experiencia en el área financiera, terminó siendo una garantía de los sobrecostos. Y a fin de cuentas, pues esa garantía de los sobrecostos es un sacrificio de la rentabilidad o el beneficio que puede tener los proyectos que llevas a cabo. Eh, ¿Qué fue más costoso? ¿No planificar o estos sobrecostos, no? Entonces, Ujú. esto es algo que lo podemos ver a través de los números de manera cuantitativa y es interesante porque esto da cuenta de la importancia y reafirma el valor que tiene pues poder plantearse distintos escenarios para poder manejarlos de manera distinta, ¿no? De manera diferente. Sí, eso es Sí. un muy buen punto. Ujú. Sí, sí, adicionalmente, bueno, y con relación a eso, yo creo que el principal riesgo es sí, la ineficiencia operativa, porque tú bien lo dijiste, Rita, a lo mejor te puede ir bien, pero concha, le ha generado, como dice María Eugenia, costos, tiempo, esfuerzo. A lo mejor sí puedes lograr el objetivo, pero llevándote tus trancazos, tus golpes, que a lo mejor planificando, vislumbrando esos escenarios, a lo mejor, concha, le pudieras como esquivarlos, ¿no? Viéndolo, haciendo el símil con el boxeo. A lo mejor ganas la pelea, pero a lo mejor llevaste bastante trancazo. ¿Cómo puedes ganar Sí, la pelea sin llevarte menos trancazo? Entonces creo que por ahí sí. va un poco la cosa. Creo que el principal riesgo de la improvisación que ojo, creo que a veces hay que asumirla en algún momento, ¿sí? Hay momentos en los cuales se puede asumir o improvisar y pues nada, el entorno hace que sea así, pero que sea siempre, que sea como la norma dentro de la organización, sin duda, pues nada, nos va a traer ineficiencia operativa. Yo creo que eso es lo principal y después puede traer incluso desmotivación dentro del equipo, ¿no? Así es. Que, Ujú. coño, que siempre estemos haciendo cosas en el día a día sin tener un rumbo definido, ¿no? Yo creo que eso es importante. Sí, Sí, yo iría un poco por lo que termina de decir César, esa confusión que se puede generar al equipo, ¿no? Si no estamos planificados y vamos improvisando nuestro día a día, ya sea en la parte operativa, financiera, de mercadeo, confundimos internamente y también externamente, porque incluso a nuestros clientes, proveedores, si no estamos claros en cuáles son nuestras políticas, nuestros protocolos, nuestras formas de actuar, desde esos objetivos, estrategias, tácticas,
internas y externas, pues podemos generar confusión. Y la confusión pues radica también en un posicionamiento de mercado inadecuado. O sea, desde el punto de vista del mercadeo es bastante nociva, ¿no? Sí, sí. Sí podemos, por supuesto, improvisar, pero siempre bajo unos estándares o unos marcos estratégicos importantes. Así es, ¿no? Entonces, bueno, mm, Yo agregaría, sí, Rita, adelante. yo agregaría con lo que escucho de César y Villi y de lo que tú también nos mostraste. Mira, definitivamente planificar es medir y medir es poder controlar. Y yo creo que esto es importantísimo en cualquier ruta, en cualquier perspectiva de las organizaciones donde estemos, ¿sí? Sí. Ujú. Muy bien. Entonces, bueno, lo que podemos ir escudriñando acá es que se vamos viendo, o como vaya viniendo, vamos viendo como que en los negocios no funciona mucho, ¿no? Hay que tener tal vez un plan, seguir ese plan, aunque por otro lado también sería conveniente tener como planes alternativos por si acaso, ¿no? En caso de que ocurra algo que nos haga cambiar ese plan. Claro, claro, Pero eso es planificación también. Eso es claro, Pero eso es planificación. Ujú, planificación claro. también, Esos escenarios exactamente. posibles, ujú. ¿sí? Exactamente, exactamente. B, C, D. Entonces, bueno, viendo que hay personas o hay incluso estilos gerenciales que se sienten cómodos con la improvisación, podríamos hablar un poquito de, bueno, en qué casos puede funcionar, ¿no? Y en qué casos tal vez no funciona, ¿no? ¿Qué rol juega de repente la intuición, ¿no? Porque hay también gerentes incluso que se guían mucho por la intuición, pero entonces o sea, hay una delgada línea entre guiarse por la intuición e improvisar, ¿no? Entonces, ¿en Mm. qué casos puede funcionar, ¿no? Bueno, yo pienso que tal vez puede funcionar en situaciones imprevistas, o sea, en cosas que de repente, por ejemplo, como en la pandemia, ¿no? Como que tal vez allí nos tocó casi que a todos, eso fue un hito que nos marcó y entonces, bueno, casi que a todos nos tocó bueno, a ver cómo cambiamos lo que ya teníamos planificado para ese año, bueno, ahora cómo cambiamos de rumbo, ¿no? Entonces ahí improvisamos un poquito, sin embargo, había gente que estaba tal vez preparada, más preparada para eso escenario, pero ahí en ese caso sin duda nos tocó improvisar, ¿no? Entonces, bueno, hay casos en los que tal vez no hay remedio, ¿no? No sé qué piensan ustedes ahí con respecto a eso. A ver. ¿Cuándo funciona o ¿En qué cuándo, yo en quiero? qué caso puede Claro, funcionar? claro, adelante. ¿En qué caso puede funcionar o en qué caso puede fracasar? A ver. Mira, Rita, cuando haces ese planteamiento, se me viene a la mente que, mira, la improvisación incluso es algo que ocurre de manera genuina, natural, espontánea en las rutinas del día a día, ¿no? Y la invitación que yo podría hacer respecto a esto es, no improvises de forma perezosa, improvisa más bien de una manera en que estás tan preparado que salirte del guión es algo que se te da fácil, porque tú sabes muy bien las posibles situaciones que se te pueden presentar. Y esto entonces es una visión distinta. Con esto integro el concepto de improvisar como parte inclusive de la planificación. O sea, porque va a pasar, ¿sabes? No, hay mucha gente que nos dice, pero es que el plan nunca sale como yo quiero que salga, las cosas nunca se dan como yo me las Ujú, marqué, como yo definí esa ruta. Pero pues justamente de eso se trata, de que integres esa posibilidad de que hayan brechas en las que tengas que improvisar, pero que esa improvisación venga de ese conocimiento acumulado que proviene de tu Ujú, experiencia. exacto. Y es muy interesante porque a eso entonces yo le puedo poner un nombre maravilloso. Muchos de nosotros, y yo lo escucho en el día a día, no, no, fue la intuición que me dijo que yo tenía que tomar esta decisión. Pero realmente esa intuición se está alimentando de ese conocimiento acumulado, de esa experiencia que ya tú tienes. Y ujú. la intuición va a funcionar cuando eso que te está pasando se parece a algo que ya tú manejas. Y a lo mejor entonces a partir de ahí es que puede generarse un buen resultado a partir de las decisiones que estás tomando, ¿sí? Así es. Ujú. Ujú. De acuerdo. Sí, yo Sí. creo, fíjate, dos cosas. Yo creo que la improvisación, cuando nace desde la ignorancia, cuando digo la ignorancia es de hacerlo porque hay que hacer, Sí, sin ni sin siquiera tener tomar en información. cuenta Ujú. algunos elementos, pues evidentemente es muy dañina, ¿sí? O sea, no creo que ni siquiera deberíamos tomarla en cuenta. Pero cuando viene de la mano un poco de lo que está diciendo María Eugenia, de toda esa amalgama de conocimiento, de experiencia, que en el fondo, pues uno pudiera decir que sí es intuición, pero es que hay algo por ahí en el cerebro que te dice, no es intuición, sino pan, uno más dos más tres, pan. Yo creo que es por aquí. Entonces, en el fondo, no es que sea improvisación, sino
Mira, es una manifestación quizás de un poquito de cómo conjugo el azar, pudiéramos decirlo, ¿no? Pero no es algo que proviene de la ignorancia. Cuando proviene de, mira, vamos a hacer esto porque sí, porque en el momento toca, pues evidentemente creo que el riesgo es mayor y ahí yo creo que sería pues una enemiga más que una amiga, ¿no? Así Correcto. es, Exactamente. respondiendo a esa primera pregunta que hicimos. Ujú. Sí, bueno, sí, la improvisación, creo también, uniendo un poco a las posturas de César y de Maru, si bien la experiencia fundamental, también creo que el estar atento, el estar Mm. presente en el momento en Muy que se bien. están dando las cosas, el observar, el escuchar, sí, qué está sucediendo en el entorno en el momento en que tienes que decidir. O sea, tú puedes tener tu plan y creo que es muy importante ese conocimiento, ¿no? ¿Qué hay detrás? O sea, ¿qué cambió? ¿Sí? En el plan que yo tenía, qué estructura, esa estructura que yo tenía, en qué áreas específicas cambió. Tomo en consideración la información que tengo ya previa, yo no creo que haya que descartarla, en qué fases cambió, en qué momentos, qué opinan los demás, si yo puedo en ese momento, si la decisión no es inmediata y puedo considerar opiniones de otros, lo encuentro muy relevante, ¿no? Y junto con la intuición, creo que también es interesante la creatividad. Porque la improvisación puede ser muy amiga. ¿En qué momento yo necesito que mi equipo se me despierte, me dé ideas nuevas? Sí, sea innovador, sea disruptivo. Y esta mañana en una sesión que teníamos de trabajo con nuestro amigo Joco nos comentaba de la palabra disrupción y qué importante es fomentar ese pensamiento paralelo, diferente. Entonces, podemos todos guiarnos por un plan, pero eso no quiere decir que no tengamos espacio también para ideas diferentes y que en cada etapa de ejecución de ese plan puedan suceder también y aparecer ideas novedosas que refresquen ese plan y que sean interesantes. Entonces, creo que la improvisación en su medida justa y bien tratada puede ser también una gran amiga, ¿no? Bueno, como estamos diciendo, ustedes han estado diciendo que improvisar no funciona mucho en la mayoría de los casos, en los negocios. Hay como que unas ocasiones puntuales en las que puede funcionar, en otras no. Bueno, quisiera que me dijeran qué errores más comunes han visto ustedes en su experiencia casos donde se ha improvisado. César se ríe porque, bueno, a lo mejor se está acordando de algo, alguna experiencia, Pero no de empresa. pero no empresa. Ah, No. bueno. Una época Este donde no es tuve que ese cuento, improvisar. César. Ah, No, ¿De no, qué bueno, te estás imagínate. acordando? no, no, no. El presente, presente. Picardía nada Después más. nos las cuenta, después nos las Sí. cuenta. Ajá. Mira, Rita, tú sabes que haces mención a algo muy interesante, porque es una de las dolencias más significativas en los sistemas desde mi punto de vista. Este, por ejemplo, hablando en la línea de la opinión que te dije anteriormente o que compartía, el tema de la planificación, la improvisación, termina siempre viéndose muy claramente reflejada a nivel financiero, ¿sí? A nivel de costos, ¿no? A nivel de cómo te proyectaste con esos ingresos, con esos costos, con esos gastos. O sea, allí siempre va a haber un resultado tácito. Pero también me gustaría en este momento hacer mención de ¿y qué impacto tienen las personas? ¿Cómo influye eso en las rutinas del día a día, en la cultura de la empresa? Fíjate algo, pues por supuesto, nosotros por estar en esta área, cuando nos hacemos inmersos de estos sistemas, mira, nos damos cuenta de muchas cosas y algo que yo he podido observar es el estrés que esto genera, ¿sabes? El estrés que genera, Desmotivación. la desmotivación, la falta de planificación termina siendo una manera de no saber hacia dónde vamos, qué hacer Mucha con lo que ansiedad. pasa. Ujú. Es más, ni siquiera hay respuesta para improvisar, porque es que no hay forma de saber qué hago con esto que está pasando, ¿no? Y eso tiene una repercusión muy importante en la persona que está trabajando contigo, ¿no? Entonces también me gustaría que pudiéramos medirlo en ese espacio a los que le llamamos habilidades blandas, que cada vez son más duras, pero que, Sí, pero que terminan impactando significativamente en el bienestar de las personas, pero también en los resultados, porque es que no hay foco. Como no sabemos bien qué hay que hacer y cómo hacerlo, pues no hay foco, no obtenemos los resultados que queremos. Eh, a ver, son muchas las cosas que pasan porque se pierde mucho tiempo, se pierde mucha energía en improvisar, en apagar fuegos, en responder ante las rutinas de emergencia, porque pues yo no tengo posibilidades, escenarios, rutas, ¿sí? Entonces esto es bien importante considerarlo como parte de esos errores de esos que errores, muy bien. De acuerdo, de acuerdo. sí. Sí, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Sí, muy bien. Mm. ¿Y tú también estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ejemplos que he vivido en empresa con equipos de venta. Si no tenemos planeación, si hay mucha improvisación, sucede que los vendedores se paralizan.
esa parálisis de los trabajadores Ujú. es también muy peligrosa, ¿sí? Porque en algunos casos sí pueden estar confundidos y unos hacen unas cosas, otros otras resuelven, pero es que a veces que simplemente se quedan estáticos y no promueven tampoco su participación, su colaboración, la generación de nuevas ideas. Entonces creo que también es peligrosa, ¿sí? Si Sí, no es sí. bien gestionada internamente, por ejemplo, con los trabajadores lo he visto de manera muy significativa. Sí, hay otra cosa, y es más quizás a lo externo, ¿no? Que es el no, esa, digamos, miopía, podemos decir, de no tomar en cuenta el entorno, de Sí. no, tomar en cuenta las tendencias, creer que no las sabemos todo. Eso pasa mucho, sobre todo en pequeña y mediana empresa pasa mucho. A lo mejor hemos estado en épocas en las cuales, pues, vaya bien, vaya mal, las cosas van bien, sí, suena Sí, quizás cantinflesco, pero es así, o sea, había una época aquí en que se invertía en publicidad y daba igual si el aviso estaba mal, invirtamos y hacemos nuevamente otro, porque se podía hacer. Hoy quizás es más complejo ese asunto, hay que sí, hay pensarlo que más. Sin optimizar más los embargo, recursos. hay mucha Ujú. gente que improvisa porque, bueno, no está atento de las tendencias, no está atento de la competencia, creen, repito, que se la saben todas y creo que eso es grave porque eso repercute evidentemente hacia afuera, pero también a lo interno, ¿no? Y creo que, cónchale, es un error que no sé si hay una tendencia a cometerse, pero sí está presente, al menos. Ujú. Ujú. Sí, 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 eso suele pasar cuando de repente nos Y es horrible, encontramos, es horrible, es horrible. es claro. horrible, sí. Sí, No, y sensación suele de pasar mucho fracaso. cuando nosotros, nos hemos encontrado casos de empresarios, de repente gerentes, que, o sea, confían, pero exageradamente en su intuición, ¿no? Y no están tan pendientes tampoco de esas señales de que está dando el entorno porque lo que les ha funcionado es la intuición. Y Exacto. eso no todo el tiempo va a funcionar, ¿no? No todo el tiempo va a funcionar. Pero bueno, hemos estado hablando de errores, de riesgos sobre improvisar, pero bueno, como todo digamos, lo que pueda haber negativo en la vida, todo tiene una solución, ¿no? O casi todo, bueno, yo creo que todo, ¿verdad? Todo tiene una solución. Y también Definitivamente. hay una solución para esto de mitigar esos riesgos a los que nos puede conllevar la improvisación, ¿no? Hay un antídoto al final para todo esto. ¿Cuál es ese antídoto? Vamos a empezar a hablar entonces de salidas, de soluciones. Entonces, bueno, vamos a ver, Maru, ¿qué nos dice? ¿Cuál puede ser el antídoto para todo esto? Bueno, mira, ya lo venimos enfocando porque cuando estamos hablando de la planificación y realzando la importancia que tiene, ya esa es parte de la medicina, ¿verdad que sí? O Sí, sea, estamos diciendo, mira, esto te va a potenciar y va a elevar el nivel de la organización y estamos mostrando incluso todos esos aspectos que no son tan favorables. Pero sí, por supuesto que también hay rutas más específicas o acciones inmediatas que pueden servir. Y una que a mí siempre me ha parecido muy interesante, con la que yo soy muy afín, es cuál es el propósito de lo que estás haciendo, por qué haces lo que haces, para qué lo haces. Entonces, yo creo que las organizaciones tienen que tender a definir esto claramente. En términos, decimos que tenemos que hacer ese diseño organizacional que impacte dentro de la cultura para que podamos tener una ruta que nos permita entonces estar más tranquilos, definir acciones que nos permitan lograr los resultados que estamos planteándonos. Y bueno, esto es un trabajo muy complejo, llevaría mucho tiempo. En, en la falta de planificación el tiempo igual está pasando y yo diría incluso estás perdiendo el tiempo. Mientras que cuando estás trabajando en función de una ruta, pues a partir de allí vas a ir metabolizando cambios, vas a ir trabajando la disrupción que pueda generar los distintos contextos particulares en los que nosotros nos manejamos, porque se habla mucho del contexto de Venezuela, porque es que es muy difícil planificar en Venezuela, porque imagínate con todos los cambios a diario, la situación con los servicios, la situación con las políticas internas y externas que puedan darse. Ja, pero si ni siquiera tienes un plan y si ni siquiera te has marcado hacia dónde quieres ir, no es más complicado, ¿no? Sería la pregunta que yo dejaría aquí en el aire, ¿sí? Entonces, marcarnos esa ruta es muy importante. Trabajar en ese diseño organizacional que dé respuesta a todas estas variables es parte de lo que va a ser esa medicina que va a así. disminuir esas dolencias. Y me gusta, Sí. perdón que iba a hablar César, pero quiero antes mencionar,
porque lo he debido mencionar al principio. Hablaste de medicina, estamos hablando de antídotos, y no he mencionado que ustedes dos vinieron hoy vestidas otra vez de No, por doctoras de las supuesto. ¿no? Como Aquí organizaciones, ¿no? estamos para sanar, para Ajá. intervenir. Y lo que acabas de decir, o sea, es toda una Sí. doctora Uy, de a la mí me encanta esa organización. idea, me encanta. Exacto. Eso significa estar en mi propósito, sentirme una doctora de Estás las en tu rol, organizaciones. pues, estás en tu rol. Sí, señor. Totalmente. Así es. Fíjate, yo me quedo con lo último que dijo Maru con relación a la ruta para darle continuidad. Primero, evidentemente, lo del propósito fundamental, ¿sí? O sea, es lo que nos hace ser y nos hace hacer las cosas. Pero en la ruta es donde nosotros podemos plasmar ese día a día, esa cotidianidad y ya que estamos hablando de medicina, para que eso se pueda llevar a cabo, creo que es importante que haya seguimiento. No creo tanto en esa, creo que se llama microgerencia, esa nueva tendencia que hay de microgerencia, que es como estar controlando todo absolutamente. Tampoco creo eso, pero sí es importante el hacer seguimiento de esas actividades y precisamente el poder hacer seguimiento de esas actividades dentro de la ruta es lo que nos permite en algún momento cuando se sale del el caudal, si el río se sale, lo que nos permite a nosotros ajustarnos y precisamente seguir andando dentro de esa ruta. Yo creo que eso es lo más importante y quizás esa medicina, nitramidal en gotas, Mm, 50 miligramos, dos ajá. dosis ¿Y diarias. tu bata? ¿Ah? No, yo soy brujo. Bueno, perdón. Yo soy brujo. Porque, o sea, Yo soy brujo. tú has debido ponerte tu bata también, César. Sí. Sí, no sé si quieres agregar algo. Bueno, fíjate, digamos que aquí un antídoto, pues ya hemos visto, ¿no? Hay que planificar, ¿no? Incluso en entornos tan conflictivos, cambiantes como el que Cierto, sí. vivimos, igual hay que planificar, hay que tener como alternativas, ¿no? En el caso, por lo menos a nosotros, que los cuatro venimos de las ciencias económicas y sociales, en los primeros semestres ya nos empiezan a hablar de lo que es el proceso administrativo y las etapas del proceso administrativo. Y en las etapas del proceso administrativo, entonces o sea, empieza por la planificación y después viene lo demás. O sea, entonces ahí eso es como que el punto clave, ¿no? O sea, porque tú puedes ser muy bueno dirigiendo, muy bueno organizando, muy bueno haciendo seguimiento, pero a qué le vas a hacer seguimiento? Eso es lo que uno le define justamente en la planificación, ¿no? Rita, Ajá, Rita, antes de que pases a otro punto, ahorita se me vino una idea que te la quiero compartir porque yo creo que es muy potenciadora y tiene que pasar algo muy importante en los sistemas, que es aceptar que esa dolencia está. Porque exacto. muchas veces Ajá, estamos como en una especie de ceguera Claro. de que no está pasando, no la queremos reconocer o estamos cómodos de la manera como lo estamos llevando y eso lo hace mucho más complejo, exacto, porque si no has reconocido que hay esa situación, es muy difícil trabajarlo, ¿no? Lo exacto. primero que tiene que pasar para que algo ocurra es que tú quieras, ¿no? Y a mí me encanta también conectar esto con la idea de el trabajo que es para nosotros primordial en Mustar, o sea, esa filosofía de trabajar de adentro hacia afuera. ¿Y qué es lo que significa esto? Y voy a citar aquí algo personal que no lo dijimos en el episodio anterior que hablaron de mí así muy bonito diciendo que Maru es toda noble, agradable, pero hubo una parte que no mencionamos, hasta que se pone brava. Exacto. ¿Sabes? Así Desde es. esa Ujú, disrupción ujú. que me compone también, que es una sombra que está en mí y que cuando viene para que yo la pueda identificar, integrar, aceptar y trabajar. Trabajarla desde la medicina que hoy estamos mostrando, cuál es la ruta, qué podemos hacer ante lo que pasa. Entonces, igual nos pasa, ¿no? Como seres humanos, como sistemas organizacionales, es una idea que se puede como traspolar, de qué forma nosotros trabajamos las situaciones que tenemos, las identificamos y las convertimos en oportunidades de mejora para elevar el nivel de la organización. Y yo diría, empecemos por aceptar que eso nos está pasando, ¿no? Entonces, como parte de la medicina, Sí. Muy ¿sí? importante, ¿no? Y hablando de medicina, entonces, bueno, yo quisiera, ya decimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que planificar, creo que estamos en eso bastante claros, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿qué herramientas hay? Y yo estoy segura que esto le va a interesar mucho a los que nos están escuchando. ¿Qué herramientas tenemos para planificar? Ujú. Que una cosita que creo que es súper importante es que cuando tú decías lo de planeación del proceso administrativo, que iniciábamos con planeación, si vemos hoy en día cómo se está estudiando la planeación, más desde planeación estratégica a dirección estratégica, entra un poco lo que decía Maru hace rato, y Rita también, motivación y capacitación es parte de la planeación.
es parte de la planeación porque hoy en día es dirección. O sea, es dirección estratégica. El líder planifica, pero planifica dirigiendo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a planificar, yo tengo que motivar y tengo que dirigir y tengo que capacitar. Así ¿Sí? es. Entonces, eso es fundamental antes que cualquier herramienta, porque puede ser que el líder desde el ejemplo planifique, pero si su equipo de trabajo no sabe planificar, no conoce las herramientas, pues vamos a quedar como allí, ¿no? Sí, Entonces creo que al Mm, empezar a ver la planeación como un proceso que va más allá de ser la primera etapa, sino que es en sí un proceso completo que requiere sí, dirección, hace que cierto. tengamos otra mirada, ¿no? Ujú. mm, Quizás más desde el liderazgo y involucra muchísimo al equipo de trabajo. Pero es el punto de Entonces, partida, pues. es un punto de Ujú, partida, exacto. Y entonces, ujú. bueno, herramientas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Para nosotros siempre ha sido interesantísimo que podamos ver la planificación desde lo externo y desde lo interno, ¿sí? Que comencemos todo proceso de planeación con un análisis del entorno, ¿sí? Externo donde veamos clientes, proveedores, competencia, qué está sucediendo afuera. Y hay herramientas como por ejemplo el PESTEL, que es muy interesante. Desde lo interno también, cómo analizamos entonces qué está sucediendo en la motivación, en la comunicación, qué capacidades tiene mi organización, cómo maneja también ujú, sus recursos financieros, tecnológicos, humanos, ¿sí? mm, Y con esa información interna y externa podamos utilizar herramientas de diagnóstico como por ejemplo el FODA, que sigue siendo súper utilizado porque ahí vemos fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora, sí, correcto. también es interesante ver las amenazas que hay allí y con eso nos podamos plantear también con el uso de otras herramientas como por ejemplo el Balance Scorecard, grandes objetivos que vengan desde elementos como altos fines, la misión, la visión, el propósito de la empresa, los valores, la cadena de valor que es importantísima, poder entender cuáles son todas sus etapas, la propuesta de valor que es cómo me diferencio en el mercado y eso lo unamos a través de objetivos para luego traducirlo en estrategias y en tácticas precisas, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, el Balance Scorecard es otra herramienta interesante que solemos utilizar, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta mucho. Yo hice una adaptación por allí, o están los cuatro elementos básicos, ¿sí? El financiero, el de cliente, el de personas y el de aprendizaje, el de crecimiento. Sin embargo, hoy en día creo que es importantísimo incluir lo que es la transformación digital, ¿no? Lo que tiene que ver con la tecnología. Sí. Y en función de hecho, me gusta mucho el modelo del análisis de las brechas, ¿sí? De las zonas de evolución, que nos permite a nosotros, pues nada, posicionar, porque siempre nosotros decimos posicionar a la empresa, no hablo desde el punto de vista de mercadeo, sino de dónde estamos, porque generalmente nosotros decimos, vamos a llevar la empresa al siguiente nivel, pero ¿cuál es el siguiente nivel? Ah, Si no sabemos en qué nivel estamos, ¿no? Entonces creo que es una herramienta que nos permite pues también ver desde 5 aristas, ver cómo está, de cuál es la posición que tiene la empresa y nos permite de ahí vislumbrar, mira, yo quiero estar en este estadio y después ver de qué forma yo llego allí. Y ya de forma muy operativa, pues nada, para manejo de equipos, el Trello, Notion, Asana, me gusta mucho. Y bueno, y creo que hoy en día, pues las diferentes inteligencias artificiales, yo creo que esos también son unos aliados importantes, lo veíamos hoy en el seminario que estuvimos con Joco, que comentaba María Virginia. Nada, lo importante es un socio estratégico que también nosotros podemos utilizar siempre desde el conocimiento, ¿sí? claro. Porque pues puede responder lo que quiera, pero está en nosotros saber qué le vamos a preguntar allí, cómo vamos a plantear esos escenarios de planificación, qué queremos nosotros que también nos dé como respuesta y por supuesto pues validar todo también lo que nos está diciendo, pero si no, si lo hacemos desde la ignorancia, desde el conocimiento, pues nos puede decir es esto y no necesariamente lo sea, ¿no? Exactamente. Bueno, amigos, entonces ya hemos conversado sobre, digamos que los principales errores y digamos que lo que no debemos hacer, ¿verdad? Cuando improvisamos, pero también le hemos visto cierta bondad en la improvisación en algunos contextos, tal vez, ¿no? Pero al final, volvemos otra vez a la pregunta que hicimos, que formulamos al principio sobre la improvisación, ¿no? Y que tiene que ver con como vaya viniendo, vamos viendo. O sea, al final es una estrategia brillante o es una trampa que se disfraza de flexibilidad. O sea, ¿qué le dirían ustedes a los que todavía se siguen identificando con esa filosofía de cómo vaya viniendo, vamos viendo? ¿Qué le dirían ustedes? Maru, No, bueno, yo diría que es válido ser espontáneos y vivir las rutinas del día a día, pero bueno, no lo hagas con tus objetivos, ¿no? Es Ujú. importante saber hacia dónde vas. Así es. el mejor, como vaya viniendo, vamos viendo, es el que se planifica, ¿sí? Hay que tener necesariamente escenarios para no improvisar. Sí, y que no juguemos con el futuro de nuestra organización. Sí.
Eso Qué es lindo. importante, ¿no? Yo agregaría, y a lo mejor algunos de los que nos están escuchando lo están pensando, bueno, ajá, pero planificar en estos contextos tan complicados, tan cambiantes, tan complejos en los que nosotros estamos, pues bueno, a veces no se garantiza que esa que planificamos se pueda cumplir, ¿no? Pero aquí lo que podemos decir es que, o sea, digamos que la improvisación al final lo podemos transformar en otra palabra que se llame flexibilidad. O sea, planificar con flexibilidad, ¿no? O sea, podemos tener de repente trazar un objetivo para un plan A, pero tal vez pensar en escenarios donde, ajá, tener respuestas para cuando suceda algo y poder decir, bueno, ajá, ¿qué hacemos en caso de? Entonces, para decir qué hacemos en caso de, al final eso es planificar, porque entonces tenemos que estar pendiente de lo que está ocurriendo en el entorno y tenemos que prever de alguna manera qué tenemos que hacer si pasa esto otro o si pasa esto otro, ¿no? Y es un poquito como que manejarnos en distintos escenarios sin perder de vista el objetivo que nos ha impulsado a hacer ese plan inicial, ¿no? Que nosotros hemos realizado. Entonces, bueno, nada, le quiero agradecer al equipo que ha estado tras bastidores apoyándonos en la producción de este episodio. Le quiero agradecer también al equipo de Monster, a las doctoras y al brujo. Gracias a ti, tía, Yo, gracias yo, a yo ti. bruja también, porque yo tampoco Exacto. me puse la bata. Bueno, y por supuesto, pues agradecer a todos los que nos han escuchado. Nos pueden seguir en nuestras redes. Si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos conversado acá, nosotros pues trabajamos también Estiva, con esas herramientas de planificación que nos mencionaron aquí nuestros amigos. Y bueno, ya muy pronto entonces vendremos de nuevo con un nuevo episodio que les estaremos anunciando pues en nuestras redes. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Ujú. Gracias. Saludos. Gracias. gracias, tía. Por estas calles la compasión ya no aparece y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes.